retomamos en Proyecto Federal, muchísimos temas tenemos para plantear. Estamos cerrando el primer bloque, el bloque en la cual desarrollamos los temas de economía y de política internacional. Le vamos a pedir a Mariano Gorodich que hagamos un resumen. A ver, recomendaciones, Mariano, para este verano. ¿Qué es lo que hay que hacer este verano para hacer rendir el bolsillo? A ver, si vos estás en la playa, por ejemplo, sí, a la playa hay que ir sin plata. O sea, no, pero digo, cualquier cosa que lleven los chicos, plata de ellos. Pero digo, nosotros no vamos a llevar plata. Entonces, digo, sí llevar provisiones, por supuesto. El agua, ¿cómo haces con el agua? Sí. La botellita de agua la pones en el congelador a la noche, sí, ahí llena, de modo de que al día siguiente te dure fría durante toda la tarde. Durante toda la tarde, al principio va a estar congelada. Entonces, para que a la mañana esté fría y no congelada, llenás a la noche media botella nada más. Bien. Y la restante media la llenas a la mañana, de modo que esa agua sí la podés abastecer. Es todo un proceso. Bueno, es rápido. Llegar a las cuestiones económicas, ¿no? Y ecológico, aplicarlas. y también ecológico, y aplicarlas porque también. digo, estamos colaborando seguro, con el medio sí, ambiente y colaborando con el bolsillo principalmente. Después, a ver chicos, armar sanguichitos para mañana, ¿viste? Entonces, ¿cómo entretener a los chicos? Obviamente el sándwich se arma con mucho pan y poco fiambre, ¿no? Claro. Hay que llenar con pan. pero vos, a los disculpa, chicos. ¿sos padre vos? Sí. No, yo como hijo te mato. Yo como hijo tengo, papá, ¿dónde está el fiambre? sacame el pan y ponele el fiambre, por el amor de Dios. Bueno, sigamos. Un poquito sí, pero tampoco para tanto, ¿no? Claro. Los hijos de Mariano, por favor, si me están escuchando, a ver si están de mi lado. Bueno, sigamos. No, galletitas, digo, llevarle galletitas, tener un buen desayuno igual en casa, de modo de no ir a la playa con hambre a tentarse, porque en la playa es todo caro. El heladero, el choclo, todo es caro. Entonces claro, vamos a comer en casa y vamos a llevarnos de todo, de modo de en la playa no gastar nada. Y sí poder en otro lugar invertirlo. Por ejemplo, en jabón en polvo. Y si te vas a Mar del Plata, ¿sabes la forma más barata que hay de irte a Mar del Plata? Es con el carpooling. El carpooling, sí, carpooling. ¿Qué significa? Que si vos vas en tu auto solamente con tu mujer, tenés 2 lugares libres, bueno, hay 2 personas que van en tu auto y te pagan 350 pesos cada uno, que es lo que se paga. O sea, un viaje a Mar del Plata en auto sale 1.400 pesos. Entonces 350 por cada uno. Ahora, tus recomendaciones me están haciendo recordar al asesor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Andy Freire. Un capo. Sí, maravilla. Bueno, a ver, el señor es economista, no es político. Pero realmente que el político, en vez de que te dé más recursos, más ingresos y demás, digas que hay que ahorrar. Que tengas que alquilar el jardín de tu casa. Obviamente, y si está ocioso, ¿cómo no lo vas a alquilar? Ahora, si vos no vas en auto, y es al revés, en lugar de ir en micro, ponés en internet carpooling Mar del Plata y hay muchísima gente que va a Mar del Plata y tiene lugares libres. Entonces vos pagás, en vez de pagar 600 mangos en micro, pagás 300. Sería un Uber privado. Más o menos. Sí, tal cual, una cosa así, ¿no? ¿Sabés lo que yo tengo que pintar ahora? Y estoy pensando, bueno, si en vez de comprar pintura mezclo cal con enduido, ¿entendés? Y con un poco de fijador, no, pero aparte lo pones a los chicos a pintar, digo, de modo de que ellos colaboren. Vamos con ese concepto. Esta sesión, a ver, si seguís con el tema del trabajo, acá te van a acusar de trabajo infantil. Bueno, ustedes tomen la parte productiva acá de Mariano Gorodich. Mariano, muchísimas gracias. Gracias por venir, Mariano. Bueno, señores, vamos a la otra parte del estudio. Vamos a pasar a un tema un poco más serio. ¿Sí? Ojo que Trump vamos a hablar de Trump, tiene varios libros que apoya las mociones de Mariano, como pagar siempre lo mínimo, invertir siempre lo mínimo, sacar la mayor rentabilidad. Bien, pero vamos a Donald Trump. A ver, contanos un poco. Me acuerdo cuando, Luis Ignacio Lula da Silva, Néstor Kirchner, el presidente Hugo Chávez de Venezuela, expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijeron, al carajo. Bueno, hoy por hoy nos encontramos que le está dando la razón a ellos, Donald Trump, también afuera de los acuerdos internacionales. Bueno, es distinto, ¿no? Cambiaron las épocas, podríamos hablar de la relación de el Mercosur con los Estados Unidos, si querés, que ahora sí está bastante confusa o ha quedado media rara, y la llegada de Trump a los Estados Unidos como presidente, ¿no? Yo me acuerdo cuando me empezaste a invitar a la radio hace unos años que la candidatura de Trump la tomábamos en chiste. De hecho, la noticia competía con republicanos de verdad, ¿no? Entre ellos el hijo de Bush. Un año después ganó la presidencia en contra de todos los pronósticos, pero su presidencia es un poco como se esperaba, ¿no? Al estilo Trump, medio... Igual creo que le ha bajado un poquito esa tendencia que tenía cuando era candidato todavía. Bueno, digamos que en el poder
tenés que llegar baje un poco. por ejemplo, ahora está negociando el presupuesto de la Casa Blanca Claro. y algo tiene que ceder, no es como cuando manejaba sus empresas, pero se ve esos modos, ¿no? Se ha entrevistado con todos los presidentes del mundo haciendo esos papelones cuando no le dio la mano a Angela Merkel, como a las mujeres no le da la mano, o los comentarios que hizo a la mujer de Macron, salir del Acuerdo de París cuando todo el mundo va, por estas horas que hay una reunión en Davos, todo el mundo empieza a hablar de ecología. Estados Unidos, el país más contaminante, dice que es un cuento chino, ¿no? Esa manera, digamos que este fin de semana, cuando se cumplió el último 20, el año, en el mandato, todo el mundo habla de el fin del sueño americano, ¿no? Porque si bien ya con Bush y las guerras contra el terrorismo había un populismo de buenos modales, porque la guerra iba igual, se hacía igual, pero se hablaba de llevar la democracia al mundo. Este no solamente tiene el mismo ímpetu imperial, sino que además tiene muy malos modos a la hora de hacer política, ¿no? Habrá que evaluar con el tiempo cómo va a quedar todo ese daño, ¿no? Lo que está haciendo con llevar la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, marcando una grieta mayor todavía en un conflicto en Medio Oriente muy caliente, en el que Estados Unidos es un responsable, ¿no? Y tener un tipo de estas características, hablando de esta manera, es como deja un daño que después vamos a ver cómo va a quedar en el mundo. El último gaffe, antes de fin de año, se filtró a través de la prensa, New York Times y Washington Post, que cuando hablaba del tema migratorio decía, ¿por qué recibimos esta inmigración de M en vez de tener inmigración como de Noruega y demás, ¿no? Marcando realmente cuál es su pensamiento, ¿no? Se está llevando adelante el muro con los hermanos mexicanos, un país que es limítrofe. Bueno, realmente... Y con Corea del Norte, porque está entre los dos, yo no sé quién está peor, ¿no? Pero realmente esos tires y aflojes que a veces a uno realmente te asustan. Te asustan, Sí, que como haya no... dicho, mirá que el botoncito lo tengo acá al lado en el escritorio, dijo Trump. Yo creo que cuando Trump tiene problemas puertas adentro, se inventa el conflicto con el norcoreano. Digamos, vos sos economista, Gustavo, todos, si uno revisa el PBI de Corea del Norte, para mí es tremendamente improbable que tenga una bomba de destrucción masiva y que los Estados Unidos se la haya dejado hacer, ¿no? En los últimos años. Es un poco como lo que pasaba con Irak. Te dicen que tiene la bomba, pero realmente el otro dice que la tiene, pero es un país demasiado pobre. Yo creo que no le preocupa a los Estados Unidos, pero lo utiliza como enemigo en común, ¿no? Bueno, veremos cómo se juegan las piezas, ¿no? Pero digamos que me parece más mediático que de verdad ese conflicto. Hernán, para cerrar, un poco un resumen de lo que puede suceder o no en Brasil, y me refiero a Luis Ignacio Lula da Silva. O sea, ponen autos a la gente. Todos los, tanto gobierno y oposición, todos denunciados por corrupción. El gobierno actual, de Temer para abajo, están todos... Sí, sí, y digamos que también es un gobierno que no fue votado en las urnas también, ¿no? Con un impeachment tan improbable como la presidencia de Trump. Me acuerdo en aquel momento que se llevase a cabo. El 2016 fue un año de también lo del Brexit, fue años que las cosas no salieron como las encuestas marcaban. El gobierno de Temer es muy impopular y está la figura de Lula como posible candidato a presidente. En el medio, una denuncia de corrupción tremenda con la cual lo inhabilitaría para ser candidato a presidente. Bueno, tiene presentada una apelación, se define de acá al viernes, y de ser candidato, dicen las encuestas que ganaría por el 80%, y si queda inhabilitado, se viene un caos político en Brasil, ¿no? Este sería el escenario ahora, pero bueno, es todo muy cambiante y realmente después del impeachment a Dilma es muy difícil prever qué es lo que puede ocurrir en Brasil, ¿no? Bien, Hernán, muchísimas gracias por haber venido acá al programa. Señores, vamos a una pequeña tanda y continuamos, no te vayas. Acá en Proyecto Federal vamos a hablar de muchísimos temas relacionados con la salud. Bueno, retomamos acá en Proyecto Federal. Había mostrado en la apertura del programa este libro, Etiquetas bajo la lupa. Y esto es un poco para que aprendamos a leer lo que dicen los alimentos. Y estamos con María Claudia de Grossi. Muchas gracias por venir al programa. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida, María. Bueno, Muchas María, gracias. yo sé que el libro, nos comentaste fuera del aire, no es para buscar aspectos que rocen temas vinculados con la publicidad engañosa, pero ¿qué es lo que tenemos que aprender a leer? Y de hecho hemos adelantado algunos temas en cuanto a la lectura de los alimentos. Hay toda una normativa
que es muy parecida en todas partes del mundo en relación a la rotulación de alimentos, con lo cual los fabricantes y las grandes empresas especialmente tienen en claro la importancia de cumplir con esa normativa. Entonces, el punto es que hay mucha información y habitualmente no nos vamos enterando de los cambios, no la miramos, y es importante acostumbrarse y acostumbrar a los chicos a que miren un poco. Un poco leías lo de la porción y de repente uno mira y tantas calorías y se come todo el paquete y el paquete eran 3 porciones y esas calorías eran por porción, o sea que te comiste el triple de la cantidad de calorías. O sea, las calorías te dice por porción. En principio la información puede venir de diferentes formas. No es el paquete. Pero en principio te dice cuánto hay por porción y en algunos casos también lo puede expresar en otras proporciones como 100 gramos y la porción puede estar en gramos o en mililitros. ¿Está especificado qué es la porción? Perfectamente aclarado, el fabricante no la puede inventar, sino que tiene que tomar las pautas establecidas para establecer cuántas porciones hay en su paquete. Acostumbrarse a mirarlo. Pero ¿cómo aprendemos a leerlo, ¿no? Porque nos pasa a todos, es decir, vamos al mercado y a veces vamos con tiempo, y esas veces que vamos con tiempo, también nos cuesta interpretar y leer la etiqueta. La idea del libro más es allá esa, del precio, ¿no? Es acompañar en cada partecita de la etiqueta. De repente ahí dice bebida láctea, no dice yogur. Bueno, el código te indica que para que diga yogur tiene que tener las bacterias vivas en su interior. Si ese yogur fue pasteurizado y ya las bacterias no están vivas, puede comerse, no va a ser mal, no tiene ningún problema, pero ya no entra en lo que es la definición de yogur, sino que se lo va a denominar y van a encontrar que dice bebida láctea. Bien, claro. Si yo quiero hacer yogur en casa y compro el que dice bebida láctea, no me va a salir nunca el yogur. Entonces, esto es un ejemplo sencillo, pero si yo quiero comprar yogur porque considero que quiero hacer yogur en casa, tengo que mirar que diga yogur. Vos hablabas del queso crema, si te fijas también dice alimento lácteo. La mayor parte de los quesos que hay crema son alimento lácteo, porque eso lo que está pasando no es que nos están engañando, no cumple exactamente con todos los criterios de definición del código para un queso crema. Pasa que por ahí no están bien segmentados en la góndola, ¿no? Porque si vos te pones a ver, por ahí está el yogur y la bebida láctea en el sector que dice yogur. Exactamente. ¿Se entiende? Porque me imagino yo que para el que lo ubica es lo mismo uno que otro y ni siquiera habrá mirado exactamente que dice bebida láctea. Entonces no es un engaño, sino que la información está en letra chiquita, quizás hay que acostumbrarse a mirarlo y saber qué es lo que uno quiere comprar y tener en claro eso, ¿no? Acá dice azúcares naturales de los alimentos versus azúcares agregados. Eso hay todo un debate, ¿no? Y el libro lo que hicimos fue una primera parte de... Y lo relaciono, disculpame que te interrumpo, lo relaciono con lo que dijo Luis, apareció la nueva bebida cola, la que más se comercializa en el mundo. Sí, Coca-Cola, tengo Coca y Pepsi, si mencionamos dos es suficiente. Dice, no tiene azúcar. A ver, para aclarar este tema. A ver, hay productos en donde naturalmente contiene azúcares, por ejemplo un jugo, naturalmente contiene azúcar. Pero además, si yo soy goloso y le quiero agregar, le agrego 2 cucharadas más. Bueno, a nivel industrial sería algo parecido. Hay productos donde ya el producto en sí mismo tiene azúcar. Tiene azúcar o porque pasó por un proceso y además la industria le agrega, y si no le agregó, entonces la condición es que a veces uno ve la información sin azúcares agregados. Y la gente dice, bueno, prefiero este porque va a tener menos calorías porque no le agregaron azúcar. Y de repente el contenido de grasa es muy alto, entonces no es bajo en calorías. Hay que empezar a mirar toda la información. Bien, el otro día quise comprar una Coca cero, porque ahora cambió la etiqueta y sin querer me traje la que dice clásica. Es engañoso. Pensando que me llevaba la cero. Porque la etiqueta es la misma. Las grandes empresas se mueven siempre dentro de lo que está permitido. Habrá que empezar entonces, desde nuestro rol de consumidores, a pedir cambios, a pedir que se pueda diferenciar. Las grandes empresas tienen en claro que tienen toda una normativa y se mueven muy justito dentro de los límites permitidos. Uno tiene que empezar a hacerse el hábito de mirar y estar más atento y quizás también pedir, bueno, esto confunde, pongámonos de acuerdo, pidamos que esto sea diferente de modo que sea mucho más fácil para nosotros. La pregunta que te iba a hacer, por ejemplo, cuando tenés un jugo de naranja, ¿sí? Y uno dice, parece natural. ¿Cuándo sabemos si realmente agregaron azúcar o no? Un jugo de manzana, ¿tiene el azúcar que proviene de la manzana o le agregaron azúcar? A ver, es mirar justamente la etiqueta y mirar los ingredientes. Bien. Entonces, en la lista de ingredientes, vos vas a tener qué ingredientes. Si es, por ejemplo, té solo, va a decir té y no tiene por qué tener lista de ingredientes, pero si tiene té y le agregaron
no sé, cáscara de limón, que esto. La lista de ingredientes tiene todo lo que se le va agregando, salvo que sea un monocomponente y entonces no hace falta. Pero si al jugo le agregaron algún tipo de ingredientes, tiene que estar en la lista de ingredientes. Perfecto. Y después también podés mirar la parte de información nutricional, donde específicamente te va a dar la información del contenido de cada uno de estos macronutrientes, azúcares, proteínas, lípidos y demás. ¿Y qué tengo que establecer como parámetro en esta información nutricional? ¿Qué me tiene, si uno tiene una dieta, qué es lo que más me tiene que llamar la atención? A ver, por supuesto que esto va a depender del tipo de recomendación que hayas recibido, pero además de cada componente y de la porción y de las calorías, lo que dice es un porcentaje de valor diario. ¿Valor diario de qué? Hay esto está calculado para una dieta de unas 2.000 kilocalorías, que no es que todos necesitemos lo mismo, pero bueno, es una dieta como tomada promedio, base. Entonces, ese porcentaje de valor diario, lo que me dice es, bueno, me estoy comiendo unas papas fritas de copetín y me cubre el 8% del valor o el 15% del valor diario del sodio. Quiere decir que me como una porción y el 15% del sodio que yo puedo comer en todo el día lo estoy comiendo con esa porción. El resto del día puedo elegir fruta, verdura fresca, cosas que no tengan sodio agregado, sal agregada, o yo en casa limitar, y no pasa nada si comí un poco más de sodio. Esos porcentajes, Estados Unidos te da dos límites, 5 y 20. Si algo está por encima de 20 y es un nutriente que yo estoy buscando, deseo, por ejemplo, calcio, buenísimo. Ahora, si estoy buscando calcio y tiene por debajo de menos de un 8% o 5%, ya es muy poquito. Entonces, esos porcentajes me están orientando si yo quiero que sea abundante o quiero que sea bajo. Si es sodio, quiero que sea bajo. Si es fibra, quizás quiero comer mucha fibra. Claro. Y ese 20 me está indicando que es una buena proporción. Bien. Groseramente son números que ayudan a, con una mirada, si tiene más de un 20% de lípidos, y a ver, ojo, elijo otra cosa a lo mejor. Otra tampita, ¿sí? La de la sal, principalmente aquellos que por problemas de colesterol, recomendaciones médicas y demás. El tema de la sal, y cuando dice esta sal es diet, esta sal tiene menos... A ver, aclaranos un poco. Hay sales que tienen reemplazo de parte del sodio por otros minerales, entonces que tienen un contenido de sodio menor, pero ojo, también va a aportar una cierta proporción. Así que tendrán que seguir las indicaciones del médico en cuanto a la cantidad que pueden poner. Y ojo que también, con todo lo dulce y con todo lo salado, cuanto más sal ponemos o más azúcar ponemos, menos percibimos, o sea, más necesitamos agregar. Hay que también hacer un hábito diferente y bajarlo, porque eso también contribuye a ir consumiendo menor cantidad de sal o azúcar. También preguntabas hoy de lo dietético y yo te comentaba que en principio todo producto que tiene edulcorantes sintéticos tiene que decir que es dietético. Esto está por normativa. Alguna vez yo hablaba con una mamá que no le quería dar edulcorantes al hijo chiquito y le daba juguitos en polvo. Y los juguitos en polvo todos tienen, por una cuestión de solubilidad y de practicidad de envase y demás, edulcorantes, que a lo mejor no son el clásico sacarina ciclamato de hace muchos años, pero son otros que la mamá no identificaba. Entonces, tiene que decir dietético si tiene edulcorantes. Bien, así que eso es una manera también de mirar. Vamos a recomendar nuevamente el libro. Contanos, ofrecete vos, chivialo vos el libro, Etiquetas bajo la lupa. Es una manera sencilla de comprender, por un lado, cómo está formado nuestro cuerpo y cómo procesamos los alimentos y qué dicen las etiquetas, porque quizás hay mucha información y lo que hicimos fue ir armando esa información nutricional con dato, con un ejemplo concreto. Clarito para que lo lea cualquiera. Doña Rosa. Y así hacerse el hábito de empezar a amigarse con las etiquetas. Me encantó. Bueno, muchísimas gracias María Claudia, muy amable. Gracias. Bueno, vamos a la otra parte del estudio. Bueno, ella es una columnista habitual del programa. Graciela Melito, ¿cómo te va? Bueno, se generó la fiebre de la fiebre amarilla, valga la redundancia. Fiebre por todos lados. Bueno, vos dijiste algo muy bueno, que fue que tenemos la costumbre de subdimensionar o sobredimensionar. Hablemos concretamente de que lo que pasó con este tema de la vacunación a fiebre amarilla fueron recomendaciones bajo ciertas alertas. Bien decías que muchas veces hemos viajado a zonas con diferentes complicaciones que las tienen habitualmente y uno no siempre se está vacunando. ¿Qué pasó en esta oportunidad y por qué fue la recomendación? Bueno, el caso es que en Brasil aparecieron
nuevos casos de fiebre amarilla, hubo un brote un poco más fuerte de lo habitual. O sea, los casos de fiebre amarilla, como cuando hablamos de dengue, de Zika y todas las enfermedades transmisibles de esta época, que en el verano, como son transmisibles por picaduras de mosquitos, es la época propicia, ocurren siempre. Lo que pasó es que hubo más casos y hubo muertes en algunos estados de Brasil. ¿En qué estados? ¿En el norte, más en el norte? No, mira, hubo los estados que están en emergencia tienen que ver con San Pablo, con Río y Bahía. O sea, también es bueno distinguir, porque con este tema de la precaución y un poco el susto, ya lo vivimos en una época con la gripe A también. Llega un momento que toda la gente entra en un estado ya de psicosis y de miedo, y por ejemplo los destinos de la zona sur, de Santa Catalina, de todo lo que es Florianópolis, Camboriú, muchos de esos destinos no hacía falta vacunarse, Natal, Recife, o sea, había varios destinos turísticos donde no estaba la recomendación. Esta recomendación surgió de la Organización Mundial de la Salud como prevención, porque es como que hay un brote de mayores cantidad de casos y por lo tanto aumenta un poco la probabilidad de que pueda haber un mosquito infectado. Esa es la idea. Estas transmisiones que son con los mosquitos, como nos pasa habitualmente, y acá lo hablamos antes de comenzar, en el norte de nuestro país, siempre están estos casos surgiendo. ¿Por qué hay países que te obligan al visitante a tener que aplicarse la vacuna y demostrar, obviamente? Bueno, eso es una buena pregunta, porque justamente pasó que acá muchos de los que estaban por viajar iban a otros destinos donde es obligatorio. Por ejemplo, Brasil no es un país que tenga una obligación del certificado internacional de la vacunación. O sea, hay un certificado internacional de la vacunación de fiebre amarilla que muchos países lo tienen como exigencia siempre. ¿Cuáles son? Muchos países de África, sudeste asiático, algunos países de Asia. China, por ejemplo, no es obligatorio si uno va en turismo o viajes de negocios de poco tiempo. Ahora, si usted tiene una estadía de más de 6 meses en China, también es obligatorio. O sea, hay varios países. Y en América, habitualmente también lo tienes países como Bolivia, Honduras, Guyana, pero todos, eso está muy bien informado en las páginas de Cancillería, del Gobierno de la Nación o el Ministerio de Salud, porque, por ejemplo, si uno hace una estadía corta o ha llegado a un destino donde pasó por aeropuertos de lugares que son endémicos, o mejor dicho, donde hay muchos brotes, no siempre le piden el certificado al ingresar al país. Pero eso está bien indicado. Nunca pasó con Brasil. Lo de Brasil es, o sea, no lo tiene habitualmente como requerimiento. Viajar y no está en condiciones de aplicarse la vacuna. Por ahí bueno, está bien, ¿no? Bueno, justamente eso es una buena pregunta, porque hay o sea, hay casos donde no se puede aplicar la vacuna. Por ejemplo, los menores de 6 meses, las embarazadas o en estado de lactancia, las personas que tienen algún problema de alguna inmunodeficiencia, ya sea por enfermedad HIV, por tratamientos oncológicos, porque tienen un tratamiento por un trasplante, que están en una situación de inmunosupresión, o los mayores de 60 años, tienen ciertas contraindicaciones y no está recomendada. En esos casos tienen que sí o sí asistir al médico, porque tampoco lo van a vacunar en ninguna entidad si no lleva un certificado, esos casos. Eso es bueno también avisar, porque llega un adulto mayor de 60 y tal vez se pueden negar a vacunarlo porque necesitaría en ese caso una prescripción, porque son personas que pueden tener un riesgo con la vacunación. Si por algún motivo es imposible la vacunación, se tiene que emitir un certificado médico que dice que hay una exención de la vacunación para poder ingresar a esos países. Porque hoy hiciste una buena pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo que viajar a un país que el certificado es obligatorio y estoy en una condición que no me la puedo aplicar? Claro. Bueno, uno tiene que asistir al médico, tiene que haber un certificado, una justificación, y puede ingresar al país con ese certificado de exención que se llama de la vacunación. Pero justamente va a tener que tener otros controles, porque lo que buscan esos países es no solamente que uno no se enferme, sino que no se fomente la transmisión. Porque el tema es que todas estas enfermedades, los mosquitos que depositan eso, o sea, el virus, o también pasa con otras enfermedades como el paludismo, y que hay en muchos países, es que después en la sangre está infectada y otro mosquito pica y así se retransmite. Entonces son enfermedades que si no hay un control, esto no termina. Pregunta, el tema de los protectores para los insectos, ¿sirven o no sirven? Sí, sirven. Bueno, eso es otra medida cuando estamos en alguno de estos casos que tal vez se pudiera un lugar. Supongamos que van a viajar a Brasil, uno no se pudo vacunar en una zona que tal vez tenga dudas o que sea una zona complicada y por algún motivo, incluso por un tema médico, no se pudo vacunar, las otras medidas que hay de precaución son las clásicas que hay para cualquier picadura de insectos, repelentes, son útiles. ¿Vas a la playa, te puedes poner repelente y es incompatible con el protector? Bueno, eso es un tema muy delicado, porque depende de qué tipo de repelentes hay que ver. Hay repelentes que tienen algunas actividades un poco más químicas y puede ser realmente un problema si vos lo juntás con un protector o te expones al sol. Así que hay que leer muy bien el tipo de repelente. Hay algunos que son de componentes naturales,
esenciales, basados en la citronela o algo así, que son mucho más suaves. O sea, a ver, generan ¿qué recomendás menos... vos? ¿Basado en citronela para combinarlo Mira, con protector solar? los más fuertes son los basados en permetrina, pero son justamente los más fuertes, que son los repelentes químicos comunes. Lo que pasa es que esos repelentes tampoco los puede usar cualquier persona. Los chicos menores o los bebés no pueden usar, tienen que ser basados en citronela. Las personas con mucha alergia tampoco. Hay permetrina, dijiste. La permetrina, que es lo mismo que se usa también para los piojos y para otros tipos de ¿Alguna parásitos. marca conocida que tenga permetrina? No, en general, las variaciones de las permetrinas, la permetrina es el tipo de componente químico, son las variaciones de todos los repelentes comunes que conocemos, que no sean los que son para bebés. ¿Tiene permetrina? Sí, tienen variaciones de todo eso, sí. Algunos se llaman permetrina, pero son variaciones del mismo componente químico que son todos los repelentes. No, son todos activos y buenos. Hay que ver en cada condición. Los bebés, generalmente, hay muchos repelentes que hay para los bebés muy chiquitos que están basados en estos componentes de citronela, que son naturales, que son aceites esenciales de planta que son de por sí repelentes. Hay algunas combinaciones con diferentes aceites esenciales que funcionan muy bien. De hecho, hay unas fórmulas en Brasil que son una combinación de clavo de olor, citronela, lemongrass, que son todas plantas y que combinadas en ese aceite son repelentes muy activos y son absolutamente no tóxicos, ¿no? Después, la otra recomendación es usar ropa clara y si uno está en destinos de eso, de mangas largas. Yo sé que hace calor, pero tener una ropa suave con manga larga hace que uno esté menos expuesto. Usar mosquiteros cuando uno duerme o ambientes cerrados con aire acondicionado, pero ambientes donde no ingrese y obviamente usar insecticidas hacia el exterior para que no ingresen los mosquitos. O sea, la misma recomendación que podemos tener nosotros acá. Esas son las pautas generales que uno puede tener en cualquier viaje para evitar una picadura de insecto. Graciela, clarísimo. ¿Querías cerrar la idea? Sí, no, más que nada también tener en cuenta que cuando uno viaja, hoy estamos hablando de la fiebre amarilla, pero en realidad hay varias vacunas y precauciones que hay que tener en un viaje. Generalmente hay dos vacunas esenciales que todos tenemos que tener en cualquier actividad, que es hepatitis B y la antitetánica. Y en algunos países, no olvidarse que, por ejemplo, hubo un brote de sarampión en Europa. Entonces uno piensa en la selva, en la parte tropical, pero uno se olvida que, por ejemplo, para viajar a ciertos destinos o a muchas partes de la Unión Europea, hubo un brote de sarampión. Entonces también hay que revisar que esa vacunación la tenemos actualizada. Generalmente los adultos la tenemos actualizada, pero bueno, hay que revisar también más cosas. Entonces, para repasar, no solamente es la vacuna contra la fiebre amarilla, lo dicen los profesionales, sino también para la hepatitis B, la antitetánica y también brotes de sarampión que hay en Europa. Muchísimas gracias. No, al contrario, bueno, gracias. Luis, nos vemos el programa el día de hoy. Señores, nos vemos la semana que viene acá con mucho más Proyecto Federal.